Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la asignatura, en este caso centrado en el cálculo de ajustes mecánicos y su expresión en la forma ISO. Estos contenidos se dividirán en un par de vídeos, de manera que en este primero nos centraremos en recordar algunos conceptos básicos necesarios para abordar este tipo de problemas. Como ya sabéis, un ajuste mecánico es el conjunto de un eje y un agujero que acoplan entre sí con una determinada holgura o apriete. Dado que deben encajar, ambos elementos tendrán un mismo valor nominal, compartirán ese valor de referencia, pero sí contará cada uno de ellos con una serie de parámetros, de características. Recordad que en función de si son mayúsculas o minúsculas, estos parámetros estarán vinculados al eje en el caso de las minúsculas y al agujero en el caso de las mayúsculas. Y en ambos casos podemos identificar tanto el valor de la tolerancia, dimensiones máximas y mínimas admitidas y la diferencia superior e inferior respecto del valor nominal, es decir, el tamaño de la zona de tolerancia y su ubicación, su posición respecto del valor nominal. Los ajustes mecánicos se clasifican fundamentalmente en tres tipos. Los ajustes móviles, aquellos en los que existe una cierta holgura, un espacio entre el agujero que siempre quedará algo más grande que su eje. Ajustes fijos son aquellos en que la dimensión del eje es superior a la del agujero y por tanto aparecerá un apriete, una interferencia en aplicaciones en que es necesario fijar esa unión o transmitir algún tipo de esfuerzo. Y un tercer caso, ajustes indeterminados, en aquellos casos en que las tolerancias de ambos elementos se solapan y por tanto en función de las piezas particulares que coja en cada repetición o en cada fabricación, en ocasiones me dará lugar a un ajuste móvil y en otras ocasiones a un ajuste fijo, precisamente por el solapamiento, por la coincidencia espacial de esas tolerancias en ambos elementos. Comentándolo con un poquito más de detalle, vemos que en el caso del ajuste móvil, recordamos, agujero más grande que los ejes, existirá una holgura también llamada juego, y que ese juego lo podemos calcular, lo podemos expresar en función tanto de las dimensiones máximas y mínimas como de las diferencias. En este caso, el juego máximo que podría darse entre eje y agujero corresponde a la diferencia entre el agujero más grande posible y el eje más pequeño posible. Expresado según los parámetros que conocemos, el juego máximo sería la diferencia entre la dimensión o diámetro máximo menos el diámetro mínimo. El primer elemento correspondiente al agujero, el segundo al eje. Conociendo la relación entre dimensiones máximas, mínimas y tolerancias, esa misma expresión la podemos indicar respecto de las diferencias. El juego máximo sería la diferencia superior del agujero menos la diferencia inferior del eje. El agujero más grande con el eje más pequeño. Si nos vamos al juego mínimo, la expresión es similar, pero con otros parámetros. ¿Cuándo se dará el juego mínimo entre agujero y eje? Pues cuando tengamos el agujero más pequeño posible, dimensión mínima del agujero, y el eje más grande posible, dimensión máxima para el eje. Lo mismo expresado en función de las diferencias inferior del agujero y superior del eje. En cuanto a los ajustes fijos, el comportamiento es similar, pero a la inversa. En este caso, tendremos un eje que es de una dimensión superior a la del agujero y por tanto hay una interferencia o un apriete. De nuevo, esos aprietes máximos y mínimos se pueden expresar tanto en función de las dimensiones máximas y mínimas de los elementos como de las diferencias superior o inferior. ¿Cuándo aparecerá un apriete que sea máximo? Cuando tenga el eje más grande posible y el agujero más pequeño posible. Cuando la interferencia o el apriete será mínimo, en el caso de coger el eje más pequeño posible con el agujero más grande de los posibles.
Finalmente, también tenemos el caso del ajuste indeterminado con dimensiones que están en el mismo espacio, en el caso en que las tolerancias se sitúen en los mismos rangos, y por tanto habrá momentos en que podrá aparecer un juego que será máximo cuando tenga el agujero más grande posible y el eje más pequeño posible, o en otras ocasiones aparecerá un apriete que será máximo cuando tenga el eje más grande posible con el agujero más pequeño posible. En los problemas, habitualmente los casos planteados serán o ajustes fijos o móviles, aunque también podría darse el caso de tener que resolver algún ajuste indeterminado. Estos ajustes mecánicos, nuestro objetivo es expresarlos en forma ISO, obtener la forma ISO que mejor se acople a una serie de condiciones iniciales. Y así como en vídeos anteriores vimos la forma ISO para una determinada cota o una determinada dimensión, la expresión de ajustes mecánicos es muy similar, pero en este caso debemos incluir información tanto del agujero como del eje. Por tanto, tendremos un valor nominal que es común para ambos elementos. A continuación, posición e índice de tolerancia para el agujero, una barra para separar la información y la posición e índice de tolerancia para el eje. El procedimiento habitual en este tipo de problemas sigue las pautas que ya vimos en un vídeo anterior sobre formas ISO, pero en este caso obviamente se deberán repetir algunos pasos para poder dimensionar los dos elementos que están en juego, tanto el eje como el agujero. En esta diapositiva se presenta un resumen de esos pasos, de esas tareas que iremos resolviendo, pero estas cuestiones las veremos en detalle en el siguiente vídeo. Y hasta aquí el primer vídeo sobre conceptos básicos en la resolución de problemas de ajustes mecánicos en forma ISO. En el siguiente vídeo veremos ya en mayor detalle cuáles son los pasos concretos, el procedimiento para dar respuesta, para obtener el resultado en este tipo de problemas. Nos vemos.